¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? No Bien, tan bien como usted, pero bien, profe. Me encanta escuchar eso. Hoy es nuestra última clase de este año, lo cual me entristece, pero también me da mucho gusto el que estemos ya terminando este 2020 y los mejores deseos para que en casa todos estén con salud y se sientan cómodos. El día de hoy estaremos abordando nuestra última temática que hace referencia a las cualidades de la expresión oral. Recordemos que nuestro último tema hace referencia a nuestro discurso que vamos a presentar en la primera semana de regreso a clases en enero. Entonces vamos a dar inicio a esta temática, no sin antes tener que presentar un video para que ustedes me cuenten qué es lo que ven en este video, qué reflexiones nos deja. ¿De acuerdo? Sí. Dios, ¿dónde está mi video? Ujujú, lo he perdido, pero ya lo encuentro. Que mi internet está muy lento, no sé por qué. Tin, 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 tin. Entonces pongamos mucha atención para que podamos visualizarlo. Ya. Esta es la actividad 4.1, el cual tiene el nombre Cualidades de expresión oral y habilidades expresivas. Que cual dice, realiza un audio o si lo prefieres un video en el cual aparezca diciendo en trabalenguas el que prefieras. Recuerda mostrar las cualidades y habilidades adquiridas con la expresión oral. Ahí les va el trabalenguas. Ahí va. Un trabalengüista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalengüista ni el mejor trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas tan trabalenguoso. Es todo por hoy. Ya. Cuéntenme, ¿qué les pareció este video del joven? Formal. ¿Es formal? Informal. Ok, es informal. ¿Qué nos hace ver que es informal, que es incorrecto? Que está sentado Porque lo en la grabó cama. en su cama y con un short y enseñando la pierna. Que se está raspando las piernas. Ok, de hecho está recostado, trae un short, pero en uno de sus movimientos se levanta el short. Y la pregunta sería, ¿es interesante que se distraiga nuestra mirada a sus brazos? ¿Qué más hay en el video incorrecto? el audio puede ser. Que Que está leyó muy todo, lejos. ¿no? Ok, que no se escuchaba bien, que estaba leyendo, ¿qué más? Al principio que su hermana le dice, ya estoy grabando. Ok, se escuchaba más la hermana que estaba leyendo también. Entonces, somos capaces de identificar lo que no se debe de hacer. La sesión del día de hoy tiene la finalidad de reafirmar lo que aprendieron en primero y en segundo sobre las cualidades de la expresión oral. Esto hace referencia a que vamos a encontrar condiciones objetivas por un lado y condiciones subjetivas. El día de hoy sí los invito a que tomen nota sobre qué es lo que estaremos trabajando. ¿Por qué? Porque nuestra rúbrica en lo que responde al discurso tendrá la evaluación con lo que estaremos comentando el día de hoy. Y dentro de las cualidades o las condiciones objetivas tenemos el análisis del entorno. ¿Alguno de ustedes me puede decir por qué es importante analizar dónde llevaremos a cabo nuestro discurso? Pues para que no distraiga la atención también.
Ok, Natalia, muchísimas gracias. ¿Qué más? Tenemos que Para que ver pueda ser cómo... claro lo que quieres expresar. Ok, vamos a identificar el análisis del entorno al lugar en el que vamos a dar nuestro discurso. Acá en nuestra situación, que es el plus que tiene tercer semestre en comunicación científica, es que nosotros podemos apoyarnos de Twitter, de Instagram, de eh, TikTok, de Facebook, de YouTube, de otras formas que no necesariamente tengamos que ir a un auditorio. Esto implica que el análisis debemos identificar cuándo se convierte en formal y cuándo va a ser flexible. Si nosotros utilizamos plataformas como YouTube, podríamos apostar a algo formal. Sin embargo, para poder atraer a la audiencia a nuestro discurso científico, estaría encaminándose a algo mucho más flexible. Para las personas que van a trabajar en el Congreso de Comunicación Científica, es 100% formal. Dependerá mucho en dónde va a ser presentado. Si regresamos a un mundo presencial, cuando nosotros participamos en congresos, debemos de considerar que sí es en un auditorio. Tenemos que analizar el lugar. ¿Por qué es importante analizarlo? Para saber qué movimientos insertaremos en el momento de la presentación, cómo nos iremos vestido, cuál será el tono que emplearemos, si tendremos que hablar muchísimo más fuerte porque a lo mejor no tenemos un micrófono o sí tendremos un micrófono y tendremos que buscar modular el tono de voz, a lo mejor el ritmo con el que estaremos hablando. Por eso es muy importante analizar el entorno. No es lo mismo tener un auditorio como se muestra en la imagen que estar en un salón de clases o estar en el salón de usos múltiples o estar en el gimnasio o estar en un ambiente abierto. Recordemos que el análisis implica el tamaño del lugar, la iluminación, el tipo de audiencia y la ambientación. ¿Qué es lo que hay? Imagínense si los invitaran a participar en las conferencias de TED. Es un escenario completamente diferente, normalmente en negro, que ustedes están en el centro y les manejan o les colocan un círculo rojo en el cual ustedes no pueden salirse para que la cámara los pueda enfocar de forma correcta. Esto es bien importante que lo consideren. Y ahora que nos encontramos en contingencia, pues considerar que estaremos sentados frente a la computadora. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué tendremos de back cuando estemos presentando? Es el momento donde ustedes replanteen, imaginen cómo será su vestimenta, dónde deberán de estar sentados durante su presentación, cuáles son los movimientos que empezarán a emplear. De igual forma, en las condiciones objetivas, un lenguaje adecuado. Este lenguaje se adapta obviamente al tipo de escenario en el que se encuentren. Recordemos que en comunicación científica algo que tenemos que cuidar mucho es utilizar conectores, conectores que muestren de forma correcta cuando hay una continuidad, cuando hay una consecuencia, cuando es una causa, cuando hay una cronología. De igual forma, evitar las muletillas y hacer uso correcto de las pausas cuando realmente es importante detener nuestro discurso. Recordemos que el lenguaje nos va a permitir conectar con los otros. Si bien cuando estamos en una modalidad presencial es mucho más sencillo el que nos acercamos en niveles proxémicos a la audiencia. Pero ¿qué sucede en una modalidad online si el único acercamiento que tenemos es nuestra voz? Continuando con las cualidades o condiciones subjetivas, debemos de considerar en este aspecto el autodominio. ¿A qué me refiero con el autodominio?
como la capacidad de controlar los movimientos del cuerpo, las miradas y las emociones que expresamos. ¿Por qué es muy importante hablar de autodominio? Porque muchas veces al no ensayar, al no tener un control de nuestro cuerpo, empezamos a caer en estarnos moviendo los lentes, en estar pasando la mano en el cabello, en empezar a tronarnos los dedos, a cerrarlos, a estar recargados en el fondo. Todo esto nosotros debemos de ser conscientes. Y sí, entiendo que en muchas ocasiones en el autodominio es por miedo, porque estamos nerviosos, porque vamos a ser evaluados o nos vamos a presentar a un público. Acá tienen 5 consejos para no entrar en caos, no estar nerviosos en el momento de una presentación, ya que en una modalidad online en la que nos encontramos es muy fácil que nos distraigamos, que perdamos concentración o bien que se nos olvide el discurso que tenemos planeado. El número 1 como una sugerencia para erradicar el nerviosismo y mantener un control es no perder el tiempo de perdernos en la hoja en blanco. Miedo, ¿por qué tendríamos miedo? Si pueden ubicarse en la pantalla, dice, lleva notas. Es muy importante que tengamos notas. Sin embargo, no caer en el ejemplo que mostré al iniciar la clase, ponernos a leer. Si toda la sesión estás leyendo, no es una exposición o una expresión oral. Lo que estás realizando es una lectura en voz alta. Ya ustedes en Expresión 2 llevaron algunos de ustedes con sus profesores de literatura lectura o una radionovela en voz alta, podían leer, solo trabajaban en tonos, pero en este momento deben de dominar la temática, deben de ser especialistas sobre el tema que están abordando. De igual forma, utilizar apoyos audiovisuales. Recordemos que los apoyos audiovisuales no pueden estar atiborrados de letras, sino son pequeñas palabras u oraciones que nos ayudan a estar conectando. Siempre las diapositivas tienen una utilidad para la persona que está discursando o está exponiendo. De igual forma, una sugerencia es tener un plan B, un plan C, uno D. ¿Qué sucedería si tú vas a utilizar un video y ese día no hay internet? O a lo mejor tu PowerPoint no abre y tienes que iniciar. Y les cuento un poco. Fui conferencista el lunes para un medio superior en Durango y estaba súper contento porque cuando nosotros nos convertimos en ponentes, el mejor reconocimiento que puede tener una persona cuando es ponente e invitado, ser el ponente que inaugura el Congreso. Entonces tuve la oportunidad para el COBAEM de Durango con 500 profesores, ser el ponente principal. Y estábamos en modalidad online, no sé qué sucedió y no se pudo activar el micrófono. Entonces, el ponente principal sin micrófono. Imagínense el caos. Ahí podía haber entrado en una situación de conflicto. Sin embargo, rápidamente con el organizador, márcame por teléfono y todo es vía teléfono. Entonces estaba la presentación y todo el plan B fue en estar durante 2 horas explicando por teléfono la conferencia. Obviamente se perdió mucho de lo que es la comunicación no verbal, pero eso puede sucederles en enero. Deben de contemplar todas las opciones. ¿Qué sucede si se ve el internet? ¿Qué sucede si no se ve la presentación o está pixeleada? Entonces, demos un tiempo de tener un plan B, C, Z, el que ustedes consideren. De igual forma, en algo que hemos comentado, es tener una entrada atractiva. Recordemos que ya quedó en el pasado esa entrada de hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Díaz. Hoy hablaremos sobre las cualidades de la expresión oral. Eso ya quedó en el pasado o algunas presentaciones como buenas tardes, agradezco a mis compañeros que están conectados y a los profesores. El día de hoy presentaré el tema. Eso no es una entrada correcta de discurso, de exposición.
Recordemos, como lo aprendieron en expresión 1, son entradas atractivas, como una nota, como una cita, un contexto, un problema. Recordemos que debemos aplicar lo que aprendimos en el primer registro sobre entradas de discurso, un poco más narrativo, un poco más contextual, que permita atraer a los públicos. Para poder apoyarme en explicar esta temática, veremos un video que nos introduce exactamente a las entradas posibles en este proceso. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido... Esteban, en efecto, ustedes pueden tener una presentación de PowerPoint, pueden contar con un cartel o con una infografía. Ya en momentos más adelante les presentaré el template que van a utilizar en PowerPoint si lo deciden. Esto hace referencia a que no es cualquier tipo de PowerPoint, pero si bien ustedes optan por una infografía o por un video, tienen otras alternativas. Esto lo abordaré muchísimo más adelante. Sin embargo, en este video que estamos trabajando, se dan cuenta, la chica inició con su nombre. ¿Cómo inició la chica en su discurso de contaminación y medio ambiente? Contando una anécdota. En efecto, atrae la atención con una anécdota sobre su abuelo. Voy a repetir la entrada para aquellos que se pudieron haber despistado y vean cómo inserta su nombre en el discurso, que no fue lo principal. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Itzel Sáenz, estudiante de comunicación. Si se dan cuenta, tiene su introducción y luego, después de la introducción atractiva, ya coloca su nombre. Mi nombre es, y ahora vean cómo la introducción, como lo explicamos en el primer registro, tiene su entrada atractiva de anécdota, coloca su relación temática de nombre y luego va una bisagra. Repetiré y quiero que pongan atención después de que se presenta qué recurso utiliza. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Itzel Sáenz, estudiante de comunicación, una ciudadana preocupada por el medio ambiente, por nuestro planeta. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué en invierno hace... ¿Qué hizo Itzel para presentar el tema después de dar su anécdota y su nombre? Hacer un Son cuestionamiento. como preguntas, ¿no? O sea, retórica, pues. Ok, antes de la pregunta retórica, ¿qué recurso hizo para entrelazar la pregunta que hacen ustedes y su nombre? ¿Expresar un problema? Ok. Ella dice, mi nombre es Itzel, soy estudiante de comunicación y soy una ciudadana preocupada por el medio ambiente. Hizo esta relación para que no rompiera continuidad, para que se sintiera exactamente que está interesada en el tema. Ya mucho más adelante hablaremos del discurso, cómo hay una secuencia motivadora que va a permitir comprender mejor, persuadir al oyente. De igual forma, otra sugerencia
para generar un proceso. Tuve un silencio porque me estaba escribiendo Sebastián. Sebastián, no te preocupes. Una vez que termine la sesión, será compartida en Classroom para que puedan seguir tomando nota. ¿Por qué es importante que esta sesión quede muy clara? Porque la rúbrica aparecerá hasta enero, pero la rúbrica toma como base para su discurso, evaluado al 100%, con lo que estoy explicando en este momento. Quiere decir que uno de los primeros elementos que van a ser evaluados es que tu introducción sea atractiva, que después de esta entrada hagas la presentación de tu nombre y puedas construir una oración de forma oral transitiva entre el contenido y lo que estamos hablando. Por otro lado, hay que ensayar. Otra de las sugerencias dentro de la construcción de nuestro discurso es el ensayo. Recuerden practicar. Si nosotros caemos en el pecado de yo soy muy bueno, a mí se me da muy fácil, y te lanzas al discurso no contemplando el tiempo, no revisando tus apoyos visuales, el lugar donde vas a estar, podrías estar cometiendo un grave error. Cualquier persona, sea un experto o sea una persona que le cuesta trabajo, se recomienda ensayar. ¿A qué me refiero con ensayar nuestro discurso? La sugerencia implica que plantees, a lo mejor no solo mental, sino que hables frente al espejo mientras te estás bañando, mientras estás barriendo, lavando el traste, tendiendo la cama. Habla, cuéntale a alguien cómo iniciarías tu discurso. Pone el ejemplo. A lo mejor no inicies contando todavía el tiempo. Uno de los mayores problemas es no saber cómo iniciar. Entonces, practica varias entradas con cuál te sientes más cómodo. Después de ello, sí te invitaría a que hicieras ese discurso durante las 2 horas. Tal cual les había mencionado que al ser conferencista principal de Cobaem Durango, me preparé, tenía las diapositivas, tal cual abrí mi Zoom y me puse a grabar. Grabé para mí la conferencia con tiempo para ver que todo corriera. Y aún con esas pruebas, en el momento de la presentación, tuve que utilizar opción B. ¿Por qué? Porque hubo fallas electrónicas. Para poder comprender mejor lo que estoy diciendo, veremos un siguiente video. Pongan atención. Pati envió una funda con Didi. Envió a Fer una blusa. Haz tus envíos personales y de negocio con Didi entrega el mismo. Los ensayos son la clave esencial para tener presentaciones exitosas. ¿Cómo están mis oradores estrellas? ¿Cómo me les va? Por aquí, como siempre, les saludo a Isabel Peroso, lista para compartir más conocimientos y convertirnos en unos mejores oradores. Hoy vamos a hablar sobre los ensayos y cómo ellos pueden afectar o no nuestras presentaciones. Cuando tenemos una presentación en público, a la mayoría de las personas no les gusta ensayar. ¿Por qué pasa esto? A veces dicen que no tienen tiempo, o que les fastidia, o no le dan la importancia que requiere, o peor aún, dicen, yo sé sobre ese tema, ¿para qué voy a ensayar? Pues les digo que ese es el peor error que podemos cometer. El tiempo que te tomes en ensayar será directamente proporcional al resultado de tu presentación. Por supuesto que también influye en cosas como la experiencia que tú tengas dando presentaciones en público, el conocimiento que tengas sobre el tema y el nivel de ansiedad o de nervios que te da enfrentarte frente a una audiencia. Hay alumnos que me dicen, no, yo sí ensayé, lo que pasa es que lo hice mentalmente. Les cuento una cosa sobre los ensayos mentales. Por supuesto que son buenos y ayudan a familiarizarte con el tema que vas a exponer, pero tienen algunas desventajas, como por ejemplo, no puedes tomar el tiempo, no puedes practicar tus gestos o movimientos y por último, no puedes tener una sensación real de lo que será tu presentación. Entonces, si eres una persona muy ocupada, está bien que realices ensayos mentales porque esto lo podemos hacer en cualquier momento, cuando estamos manejando, en el metro,
cuando nos estamos bañando, pero es importante que también realices ensayos tal cual como va a ser tu presentación, es decir, de pie o sentado y con tus láminas o tus apoyos visuales. Yo siempre recomiendo practicar más los primeros minutos de la presentación, porque es el tiempo en el que estamos mucho más nerviosos. Sin embargo, como lo dije anteriormente, nunca olvides hacer un ensayo completo, tal cual como si estuvieses ese día presentándole a tu público. Es importante que midas el tiempo mientras haces tu presentación. Si ves que te pasaste 5 o 10 minutos, trata de acortar un poco la estructura o realízalo varias veces, porque mientras más confianza tenemos, por lo general, lo hacemos más fluido y eso recorta el tiempo. Puede pasar que cuando ensayes en tu casa duras 10 minutos haciendo tu presentación, pero una vez que estás frente a la audiencia, los nervios te hacen hablar más rápido y cuando culminas te das cuenta de que solo ocupaste 5. ¿Cómo se arregla esto? Con el ensayo. Si eres de las personas que dice que no va a ensayar porque conoce muy bien el tema, ten cuidado. Hay muchos casos en los que saber demasiado de la materia y no haber estructurado bien tu discurso te puede llevar a sobrepasar el límite de tiempo. Si tienes una presentación en grupo, es importantísimo que al menos tengan un ensayo donde todos estén presentes. Planeen cómo van a hacerse los pases, el orden y sobre todo cómo va a ser la despedida. La práctica siempre será tu mejor aliado cuando se trata de una presentación en público, porque aumenta tu confianza y tu seguridad. Si quieres comentarme alguno de los beneficios que te ha traído ensayar tus presentaciones antes de enfrentarte al público, pues escríbelo aquí abajo o en cualquiera de mis páginas. Si crees que el ensayo es vital para que tu presentación tenga éxito, clic en la manito. Ya hemos llegado. Si se dan cuenta, como lo mencionaron en el video, es muy importante ensayar. Lanzar toda la presentación, ya sea en el tiempo de practicar la entrada, como toda la presentación. Otro elemento muy importante en su discurso es sonreír. Recordemos que lo único que tienen en este momento en discursos online es vernos, escucharnos y cuando nos están viendo que vean una sonrisa, no una sonrisa falsa o hipócrita, sino una sonrisa que permita conectar con el público con quien estamos creando un vínculo. ¿Por qué? Porque es la ventana al alma. Dentro de esto es muy importante sonreír cuando estamos explicando, que la persona que vea el discurso, ya sea dentro de la plataforma de YouTube, sea en una historia, sea en un TikTok, se dé cuenta que estás disfrutando este momento, que quieres compartir el discurso. Por otro lado, una sugerencia para no caer en caos y tener un autodominio correcto es engáñate a ti mismo. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones, y se los han dicho en otros cursos, cuando están exponiendo es, ubica un punto en una pared y háblale a esa pared para que no entres en caos con las personas. Esa indicación no sería correcta. ¿Por qué? Porque, como lo veremos más adelante, debe haber un contacto visual con las personas a las que les estamos hablando. Esto implicaría que engañarnos a nosotros mismos es que pienses que no le estás hablando a tantas personas. Como lo había comentado, tenía de asistentes en la conferencia magistral 500 profesores. En ese momento podía entrar en caos porque eran 500 especialistas. Sin embargo, me imaginé, me engañé a mí mismo y dije, voy a dar una clase a mis alumnos de la vocacional. Esto me llevó a no estar tan nervioso y me permitió fluir muchísimo más. Vamos a continuar con otras cualidades subjetivas, que es exactamente el contacto visual. Y vean, el contacto visual es la mirada refleja entusiasmo, naturalidad, convicción de ideas, pues ver con seguridad a los demás denota verdad e inspira confianza. Además de que hace que el público dé credibilidad al mensaje. Vean qué potente se define la mirada, porque cuando nosotros vemos honestamente a las personas, ellos pueden confiar en nosotros. Imagínense que durante nuestro discurso estoy viendo hacia arriba o estoy distraído o estoy viendo
permite, más bien genera en las personas que no te interesa. Si estuviéramos en una modalidad presencial, recuerden que debemos de ver a la derecha, al frente y a la izquierda. Esto significa que empezamos a conectar con las personas. Uno de los consejos cuando vemos es que echen solo una vista, no nos concentremos en una persona o a lo mejor identifiquemos dentro del auditorio aquellas personas que nos dan confianza con esa mirada. Por eso insistimos, muchos docentes, en que enciendan las cámaras porque podemos ver el interés, sentirnos en un ambiente familiar. Por otro lado, recordemos que debemos, como está escrito en el cuadro amarillo, mantener un contacto visual 30, 60, 90, 120 y 150 grados. Recuerden ver a todos los niveles del público, a los de atrás, a los de enfrente, a los de la izquierda, a los de la derecha, a todos. Imaginen que llegará el momento que ustedes se tengan que presentar en su examen profesional. En ese examen profesional tendrán al frente al jurado que los está evaluando, pero tendrán a sus amigos, a sus parejas, a sus familiares del otro lado. Entonces tienen que dominar todo porque son los próximos profesionistas que tomarán las decisiones en un país como México. Continuando, veremos uno de los elementos muy importantes, como es la postura. Si estamos de pie, recordemos que debemos de tener una postura erguida, tener control sobre las piernas, que no nos esté temblando uno. Y el reto en los procesos online, tendríamos que tener un lugar, un asiento donde estemos cómodos y nos permita estar rígidos, rectos, para poder utilizar nuestros brazos, para que fluya nuestra voz y podamos realmente generar un impacto durante nuestro discurso. Recordemos que la postura mostrará exactamente qué tan seguros estamos y seamos conscientes y el ensayo es fundamental porque muchas veces nuestro cuerpo eh, nos traiciona y se empieza a encorvar o se empieza a relajar y eso afecta al proceso que estamos trabajando. Otro elemento y también muy importante es el desplazarse. Este aplica normalmente cuando nos encontramos de forma presencial. Recordemos que tenemos que hablar al público de enfrente, pero también tenemos que desplazarnos para que las otras personas que se encuentran en el ala izquierda puedan escucharnos o la derecha. Los desplazamientos son muy importantes. Ya quedó atrás el quedarnos rígidos en un solo lugar. Y además piensen que una vez que analizamos el entorno, como sucede en la imagen que tienen en el centro, el presentador está cubriendo la diapositiva. Entonces sería incorrecto. Debes de estar a un lado o del otro para que los que están viendo el discurso puedan también ver los apoyos que tú tienes, porque si no, no tendría utilidad nuestro apoyo. En el caso online, pues ustedes comparten su pantalla y tienen exactamente la posibilidad de solo estar en un solo lugar, pero recuerden, con una buena postura, cómoda, pero que permita generar ambientes de confianza. Uno de los elementos que debemos de tener en cuenta y que en la modalidad online toma fuerza, también en la presencial sin duda, pero en la online es lo que ayuda a que nuestro mensaje sea muchísimo más claro y son los movimientos corporales. Este tiene que llevar un ensayo, saber en qué momento haces un golpe, en qué momento te cruzas de brazos, en qué situación
alzas los brazos con una gran emoción. Todo esto deben de ensayarlo con gran claridad. Es muy importante que consideren que en todo momento debe de verse que disfrutan el discurso. Si ustedes optan por hacer un video en YouTube o compartir una historia o hacer un TikTok, vean cuál es la trascendencia de mostrar todas las expresiones que tenemos como seres humanos. Y uno de los elementos más importantes es la voz. ¿Por qué? Porque la voz nos da cuenta de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de la confianza. Y en modalidades online son fundamentales porque es a partir de nuestra voz que enamoramos al otro. Es a partir de la forma en la que estamos hablando, el número de palabras que lanzamos, el volumen que empleamos, cómo causamos un efecto en nuestro auditorio. Y la voz se compone de 4 elementos. Uno de ellos es el volumen. El volumen hace referencia a la intensidad, la cual puede ser alto, bajo o medio. Nosotros debemos de tener conciencia en qué momento levantamos la voz y en cuáles otros susurramos. Para poder comprender mejor esta temática, acompáñenme a ver el siguiente video. ¿Sabías que tu volumen es estratégico para poder conectar, convencer y persuadir a tu público? Y en cambio lo que hacemos la mayoría es descuidar el volumen y estamos muy atentos a lo que queremos decir y se nos olvida la forma de comunicarlo. En esa forma está implícito el volumen. Tu volumen es energía, es fuerza. Hoy quiero compartirte cómo mejorar tu volumen al hablar en público de una manera consciente y que te ayude en cada presentación verbal que hagas a tener más impacto, más seguridad y más fuerza, y verás los resultados. Quédate, comenzamos. ¿Y qué es lo primero que deberíamos de aprender acerca del volumen? Yo te lo diré. Al hablar en público, tu volumen significa la fuerza de tu mensaje. Al decir fuerza, no me refiero a que tengas que gritar para que los demás te escuchen. De hecho, hay una frase muy interesante que dice, no grites, mejora tu argumento. En cuestión de la fuerza, lo que quiero compartirte es lo siguiente. El volumen, simbólicamente, lo que representa es la seguridad con la que hablas, tu personalidad. Todos tenemos una personalidad diferente. Por lo tanto, no es necesario imitar a nadie, debemos de aprender a modular nuestra voz y lo primero que hay que aprender es hablar con un volumen seguro. Ese volumen es estratégico al momento de proyectar la seguridad de lo que pensamos, de lo que queremos compartir o queremos informar. Otra cuestión que comunica simbólicamente el volumen es también la energía. Oradores y presentadores que hablen con poca energía van a recibir lo mismo de su público, una baja energía. ¿Cuándo has visto que alguien que convence tenga un volumen bajo y proyecte inseguridad? ¿Y qué deberías de contemplar como estratégico al momento de utilizar tu volumen? El volumen tiene 2 características. O puede ser alto o puede ser bajo. En las 2 características que tiene, hay una consecuencia diferente en el momento en el que lo aplicas. Si yo estoy más alejado de ustedes, estoy más lejos de ti, y empiezo a hablar con un volumen bajito, y así continúo durante 5 minutos, 10 minutos, mi energía es tan baja, la seguridad que proyecto es tan poca, que en muy pocos segundos te voy a perder. En cambio, si yo estoy a esta distancia, y mi volumen a propósito lo elevo entre un 10 a un 20% del volumen normal que generalmente tengo, voy a proyectarme con más energía, con más fuerza y también tú lo sientes. Hay una resonancia en tu pecho de una manera diferente a cuando hablas con un volumen bajo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no estamos acostumbrados a hablar frente al público
Y lo que creemos es que si elevamos la voz, vamos a gritar, lo cual no se percibe de esa manera. Cuando quieres hacerte escuchar en alguna junta, una reunión, una conferencia, una presentación, no hables con volumen bajito. La gente no responde a una energía baja con euforia. Aplícate en este consejo y te preguntarás, oye David, ¿y cuándo tendríamos que utilizar un volumen bajo? No considero que siempre tengamos que hablar con un volumen alto todo el tiempo. Y tienes mucha razón. En este caso, si yo me acerco y esta cercanía que estoy provocando necesita de un volumen más moderado. Lo importante es entender que si tú quieres provocar un cambio en tu comunicación verbal, tu volumen puede también bajar e incluso provocar una pausa como esta a propósito. Imagínate que yo te dijera, ¿quieres escuchar un secreto acerca del volumen? Si yo te digo, ¿quieres escuchar un secreto acerca del volumen? No es el mismo resultado. La cercanía que yo provoqué al momento de hacer esto y bajar mi volumen provoca que tú también te sientas en una sensación de más confianza e incluso como no se lo cuentes a otras personas. Esto es magia al momento de comunicar e impactar. La gente no está acostumbrada, cuando no tenemos esa práctica, a subir y bajar el volumen de manera estratégica. Lo que hacemos es como si nos hubieran indicado, habla al mismo volumen todo el tiempo y provocarás que la gente te aplauda porque le estás dando mucha información interesante. Eso no sucede. Lo has vivido y lo vas a comprobar si tú descuidas tu volumen. David, sin duda, nos mostró con gran claridad lo que hemos estado hablando en este momento. Cada uno de sus movimientos era muy claro. Cuando hacía referencia a uno, a dos, a alto, medio, bajo, mostró con todo su cuerpo cada una de las formas en las que estaba comunicando su mensaje de forma oral. Cuando se acercaba para hablar un poco más bajo o cuando se alejaba para alzar el volumen de la voz. Recuerden que al generar un mensaje dentro de la ciencia, tenemos que jugar con el volumen de acuerdo a nuestra intención comunicativa. Por otro lado, tenemos también un componente de la voz que es la velocidad o el ritmo con el que estamos hablando. Este hace referencia al número de palabras que estamos utilizando cuando nos comunicamos, ya que hay ocasiones en las que empezamos a hablar muy rápido y la otra persona no nos entiende o tenemos que hablar mucho más despacio. ¿Esto cuándo sucede? Sucede en muchas ocasiones cuando el tiempo se nos está terminando porque no lo planeamos. Entonces nos empiezan a levantar, ya se va a acabar el tiempo, debe durar menos. Y entonces, pues entonces como les estaba comentando esto, bla, 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 las conclusiones son bla, 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 y las personas se pierden. Lo más importante de compartir la ciencia en un discurso, debemos de cuidar cuántas palabras hablamos por minuto, qué velocidad, en qué momento debemos hablar más lento y en cuál más rápido. Para comprender esto, los invito a ver el siguiente video. La velocidad a la que hablamos, hemos dicho que es uno de los errores habituales que solemos cometer. A veces hablamos deprisa porque estamos nerviosos, porque tenemos intranquilidad dentro nuestro. Esto hace que salgamos de aquí y queramos hablar muy deprisa, decir todo lo que tenemos que decir para podernos ir cuanto antes mejor. Otras veces hablamos deprisa porque tenemos muchas cosas que decir. Nos dan 5 minutos para presentar un proyecto en el que llevamos un año trabajando. Y esto es lo que solía hacer yo, correr, hablar deprisa, hablar del primer punto, del segundo, del tercero, poner un ejemplo, hablar de más puntos, para tener tiempo a decirlo todo. Pero no llevaba a nada bueno, porque la audiencia no captaban todo aquello que yo decía.
No por decir más cosas, la audiencia va a entender más cosas. No es lo que yo digo, no es la cantidad de información que transmito, sino es el cómo la transmito. Y desde luego, el decirlo a una velocidad adecuada es importante. Hubo un participante en una sesión presencial que hice que me decía, es verdad, David, porque la cabeza, el oído, tiene un buffer. Y si tú hablas despacio, lo puedo ir procesando. Pero si hablas deprisa, las palabras se van acumulando. Y si sigues hablando deprisa, llega un momento que esa información se pierde. Si tú hablas muy deprisa, y normalmente quien habla deprisa lo sabe, porque es algo que hace siempre y en algún momento u otro se lo habrán dicho. Yo te sugiero, te recomiendo, te animo a que hables más despacio. Porque hablar deprisa no te va a traer nada bueno. La audiencia se va a perder gran parte de la información que estás dando. Hay una estrategia, sin embargo, que puede ser útil para ciertas personas. Personas que hablan deprisa, pero que no hablan muy deprisa. Son personas que si mantienen ese ritmo, esa velocidad durante todo el rato, claramente va a suponer un problema. Pero si mantienen esa velocidad durante una frase, pronuncian una frase a esa velocidad y después hacen una pausa, esta es la estrategia. Hacer una pausa va a permitir que la audiencia procese eso que acaban de decir. Van a tener tiempo, la audiencia, a absorber esa información. Después de cada frase, haz una pausa. Regula la velocidad a la que hablas, porque esto va a permitir a la audiencia seguir aquello que estás diciendo y entenderte mejor. Si hablas muy deprisa, habla más despacio. Y si hablas un poquito deprisa, añade pausas a tu discurso. Esto va a romper esa dinámica y va a permitir que la audiencia lo vaya procesando. Sin duda, David nos hizo una gala de igual forma cómo debemos de trabajar. Es un video y en este video nos mostró desplazamientos. En algunos momentos se encontraba a la derecha, en otro a la izquierda. De igual forma, tomaba un refuerzo con sus manos, con su mirada y con la sonrisa. Por otro lado, tenemos que identificar que en la voz también tenemos los tonos, este color, esta forma en la que enamoramos al auditorio y obviamente no solo al auditorio, sino a las personas con las que convivimos, con las que tenemos una relación. Este color son estos matices que van a permitir que nuestro mensaje sea mucho más interesante, que este mensaje realmente atraiga y que se enamoren de nosotros. Recordemos que hay que atraer a las personas a la ciencia en un discurso persuasivo. Acompáñenme a ver este video donde retoma el volumen y hace énfasis en los tonos. Paga con código QR sin tocar dinero con tu cuenta gratuita de Mercado Pago. De ahora en adelante, Mercado Pago. La voz es nuestro vehículo de comunicación más inmediato. Ella dice mucho de lo que somos y de cómo nos sentimos. Es importante ejercitarla y dominarla para evitar que pasen cosas como esta. Lo primero que quiero enfatizar es que debemos ser súper cuidadosos con nuestra investigación. Es importante que todos estemos claros con el objetivo. Y para continuar, yo les quiero resaltar lo importante que es estar involucrado en la comunidad para lograr un objetivo en particular. Hola, soy Isabel Peroso y hoy te voy a hablar sobre cómo manejar tu voz y qué debes tener en cuenta al momento de hacer una presentación en público. Hay varios aspectos sobre tu voz y tus matices que debes tomar en cuenta cuando estás frente a una audiencia. En este video te muestro alguno de ellos. 1. Volumen. Debes hablar con un volumen adecuado a la sala donde estés. Si el lugar es muy pequeño, no hace falta que alces tanto la voz. Pero si es muy grande, debes saber proyectar para que te pueda escuchar hasta el último de la fila. Es importante mantener el mismo volumen durante toda la presentación. Es muy molesto cuando un orador empieza con un volumen medio y a medida que va avanzando la presentación va bajando el volumen. Por otro lado, evita gritar, porque si no, lo más seguro es que al final de la presentación estés ronco. Trata de proyectar tu voz para que no fuerces tus cuerdas vocales.
Utiliza la respiración correcta y el apoyo en el abdomen para hacer esto. En el video anterior te muestro cómo. 2. Matices. Cuando hablamos, lo hacemos construyendo oraciones que tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Si lo vemos gráficamente, una oración debería tener la forma de un arco iris. Por eso, nuestros matices cuando estamos iniciando o cerrando una oración deben ser totalmente distintos. Gracias a estos matices podemos saber cuando alguien está haciendo una pregunta o está finalizando una idea. Debemos evitar la monotonía, porque esto tiende a cansar el oído del espectador y eso hace que deje de prestarte atención. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo trabajar los matices con una misma frase. Mañana será un gran día. Mañana será un gran día. Mañana será un gran día. 3. Llama la atención con tu voz. Trabajando con los matices, el volumen y el ritmo, debes hacer constantemente llamados de atención al público para despertar su interés. Utiliza las inflexiones de la voz para enfatizar contenidos. Por ejemplo, Malala fue la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014. Así se convirtió en la persona más joven en recibir este premio con tan solo 17 años. Malala fue la ganadora del Premio de la Paz en el 2014. Así se convirtió en la persona más joven en recibir este premio con tan solo 17 años. Estos son algunos de los aspectos a tomar en cuenta al momento de utilizar tu voz en presentaciones. Si te gustó, clic en la manito. Lo más importante de nueva cuenta, Isabel muestra todos los usos que tiene nuestra voz y además se encontraba sentada, a diferencia de nuestros otros ejemplos, todo lo que ustedes pueden hacer estando sentados frente a la cámara. Sonreír, abrir los ojos, mover los brazos, hacer inflexión en las palabras, para generar este ambiente en la audiencia. Entonces, no echen para atrás todo lo que hemos visto hasta el momento. Si se dan cuenta, los ejemplos que han sido seleccionados para que ustedes comprendan la gran importancia del discurso es enorme. Otro elemento que podemos utilizar, que ya ha sido mencionado por dos de nuestros oradores, como David e Isabel, es el uso de las pausas. Estos silencios para enfatizar, para dar claridad o pequeñas llamadas de atención y que no se distraiga el público. Acompáñenme a ver el siguiente apoyo. Cuando vamos a hablar en público, muchas veces nos preocupamos por encontrar la palabra más correcta, la expresión más acertada, y podemos olvidarnos del recurso más efectivo que existe. La pausa acertada. Una pausa bien hecha. Una pausa en el momento exacto. Aunque sea muy breve, puede tener unos efectos muy interesantes sobre tu exposición. En primer lugar, transmites una sensación de control. Una persona capaz de hacer una pausa de 2 o 3 segundos, lo que está diciendo es que controla la situación, que controla la materia y que no está nervioso, porque domina el silencio. En segundo lugar, si por lo que sea una persona había desconectado de lo que estás diciendo, al percibir ese silencio puede tener la sensación de que se está perdiendo algo y vuelve a conectar contigo. En tercer lugar, una pausa bien hecha puede servirte para preparar el terreno cuando quieres decir algo importante. La he encontrado. La clave para ser feliz en esta vida es... Y la dices. Dices cuál es la clave. Después de dejar unos segundos en los que la gente que te está escuchando habrá empezado a pensar si ellos saben esa clave, si van a adivinar lo que vas a decir, y habrás despertado un interés. En cuarto lugar, una pausa bien hecha después de decir una idea importante permite que la gente interiorice esa idea, que la idea cale. Una misma información se recibe de formas diferentes cuando se acierta con las pausas y cuando no. Ejemplo, si quieres que te vaya bien hablar en público, prepara bien tu guión y ensáyalo muchas veces. O con pausas. Si quieres que te vaya bien hablar en público, 1. Prepara bien tu guión. 2. Ensáyalo muchas veces. Mark Twain
No existe ninguna palabra tan efectiva como la pausa acertada. Nos vemos en clase. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado el video. No sé por qué. Sí, sí, sí. Y miren, esta tecnología es tan potente y tan poderosa que el que la usa logra grandes cosas. Y es hacer una lista, ¿no? ¿Qué no quiero? Y empiezas a anotar todo lo que no quieres. Y tu cerebro empieza a vaciar todo lo que no quieres en tu vida, te da claridad. Y por eliminación dices, ah, todo esto no quiero, entonces lo contrario a esto. Se me fue ese audio. Dije, alguien está hablando, qué voz tan potente, pero no, era el video porque no le puse pausa. Entonces se me fue, pero ya estamos de nueva cuenta con la presentación. Y les decía, el video es extraordinario, pausas acertadas, movimientos precisos, cómo pueden lograr cautivar a la audiencia. Y eso es su trabajo durante estos días, practicar, ensayar, romper con el miedo. No hay forma para estar con ello. Seguido de esto, es muy importante que también consideren la imagen. ¿Por qué hago referencia a esto? Imagínense que durante todas las sesiones estarán viéndome en este momento en las imágenes. ¿Por qué no se ve mi imagen? Porque estoy en modo hablante. Mostré el video del hablante activo y no se ve, pero los que me alcanzan a ver ahí, búsquenme. Traigo una gorra, una sudadera. O sea, si estuviera dando siempre clase de esta forma, uno diría, ¿es en serio que es el profesor? O sea, parezco un muchachillo. Entonces, ¿dónde está la confianza? Recuerden que algo muy importante es la imagen. Y no estamos hablando de la belleza física, sino estamos hablando cómo nos mostramos, cuál es la seguridad. Este no es el momento de decir, ah, es que estoy un poquito gordo, o ay, es que mi nariz, ay, es que mi arruga. No, es el momento de mostrar con fortaleza todo el talento, todo a lo que ustedes se han preparado en este momento. Por otro lado, vamos a identificar que tenemos una serie de apoyos, de objetos. Y esto es fundamental cuando estamos trabajando. ¿Por qué cuando estamos trabajando? Es que estoy tratando de activar de estos errores que pasan. Es que voy a tener que abrir una más grande. Aquí estoy con gorrita y todo, pero los objetos, imagínate que estás en tu presentación y de repente sacas el objeto para poder representar. Y es que imagínense que cuando estamos hablando de un proceso, no debemos de pensar en un cuadrado, sino tenemos que ser mucho más activos e imaginar que tenemos un mundo de posibilidades y así el cerebro de nuestro sujeto se transforma. Estas son algunas de las formas que nosotros podemos crear para generar impacto. Los objetos se convierten en algo fundamental cuando estamos en un discurso. Apoyarnos de cualquier elemento y que no importa. Lo que importa es generar, fortalecer nuestro discurso en cualquier momento. Y sí, esta no sería la ropa correcta para la presentación. Una gorra jamás sería. Y sí, apoyarnos de todos los medios que tengamos. Recordemos, podemos tener objetos revelados u objetos ocultos, porque nos ayudan a ejemplificar, a mostrar y crear un mayor impacto. Esto tiene claro una lógica teórica. Por eso iremos a nuestro siguiente video. Este video de forma teórica nos lleva a una visión de Aristóteles y cómo Aristóteles desde la antigua Grecia nos muestra por qué es importante generar un mensaje con argumentos, generar credibilidad y empatía. Entonces, acompáñenme.
Hola, soy Laura Penn y están viendo Speaker Corner, una colaboración entre Dukescopy TV y el profesionalspeakercoach.com, su recurso para hablar en público de forma eficaz. El discurso público es el proceso de dirigirse a un público con la intención de informar, motivar, educar o entretener a los oyentes. El filósofo griego Aristóteles definió que el discurso público está compuesto de tres elementos principales o pilares: ethos, pathos y logos. Según Aristóteles, un orador debe tener como objetivo incorporar esos tres pilares para ser lo más efectivo posible. Vamos a definir esos conceptos. Ethos significa carácter en griego y se refiere a la credibilidad y confiabilidad de un orador. Un orador debe tratar de ser lo más convincente y fiable posible. Pero ¿cómo hacer eso? Usted comienza hablando al público sobre sus antecedentes y trabajos profesionales en una introducción bien elaborada. Por ejemplo, sobre sus conquistas y sobre quién es usted. Mientras más sepan de su credibilidad, mayor será la probabilidad de creer lo que usted va a decir. Pathos significa en griego sufrimiento o experiencia humana y se refiere al llamamiento de un orador a las emociones del público. Un orador debe intentar despertar emociones y sentimientos en el público para que su discurso tenga un buen efecto. Finalmente, logos, en griego significa palabra y se refiere a la lógica, a la construcción y a los argumentos de un discurso. Mientras más elementos relacionados con logos usted tenga en su discurso, mejor será el mismo. Recapitulando, un discurso público efectivo debe involucrar todos los tres pilares de Aristóteles. Ethos, usted debe intentar establecer su credibilidad y confiabilidad al inicio. Pathos, usted debe intentar despertar sentimientos y emociones en el público. Y finalmente, logos, su discurso debe estar bien elaborado, conciso y contar con fuertes argumentos de apoyo. Esto es todo por hoy. Soy Laura Penn y ustedes vieron otra edición de Speaker Corner de Dukescopy en colaboración con el profesionalspeakercoach.com. Gracias por vernos y hasta luego. Es muy importante que consideremos siempre que debemos de lograr... Mi sueño Otra vez el sonido. es ayudarte a entender cómo funciona el universo para que puedas... Listo, ya estamos corrigiendo estos pequeños errores que se nos van. Tenemos que considerar en todo momento que la imagen debe de generar exactamente esta confianza, tener que lograr una emoción en la persona que nos está escuchando. Recordemos que es fundamental el trabajo que hacemos de forma oral. Como lo vimos y lo mencionó Aristóteles, es una forma en la que nosotros, a partir de argumentos de nuestra credibilidad y de generar estas emociones, esta cercanía con la persona que nos está escuchando, se transforma. Si ahora están viendo la imagen de la gorra, de la sudadera, incorrecto. Ahora a lo mejor no está toda la corbata, pero sí está una camisa, está el saco, me he peinado. Hay una transformación. Por cuestión de tiempo no haremos el ejercicio de elevator pitch, que sería un ejercicio que les enriquecería bastante para probar cómo nosotros generamos discursos, cómo a partir de una sonrisa, de mirar la cámara y todos los procesos que hemos aprendido durante esta sesión mejorarán nuestro discurso. Para comenzar en esta segunda sesión, hablaremos de las técnicas expositivas, específicamente el discurso. Y quiero que tengan claridad que cómo para generar un discurso, que es lo que han estado ustedes construyendo, tienen que dominar la información. Esta información implica tener
una investigación del tema. Esta investigación que realizaron en el segundo registro y que va a permitir dominar el tema, poder controlar todo. Una vez que ya han investigado y lo han realizado cuando construyeron, organizar la información. Recordemos que en nuestro tema anterior hablábamos de algunos buscadores o de las técnicas de la investigación documental que permitiría tener una investigación con un tema delimitado y de igual forma poder construir un aparato crítico poderoso con 10 fuentes de diferentes autores que validarían nuestra postura. Por otro lado, tendremos el diseño de material de apoyo. Y entonces, en esta parte del diseño de material de apoyo, quiero que tengan presente un elemento y es lo que preguntaba Olmos. El material de apoyo, cuando nosotros somos invitados a dar una conferencia, hay dos opciones. Una, que nos dan la libertad para nosotros construir el material de apoyo como mejor lo consideremos o nos convenga, pero en otras ocasiones nos dan ya el formato, el cual ya fue compartido en la plataforma de Classroom para que solo ustedes lo editen. Entonces, en este momento compartiré el modelo que se les está presentando en Classroom. Entonces, recordemos que nosotros lo que tenemos que hacer en instancia es entrar a Classroom. Una vez tuvieron oportunidad de verlo. ¿El de Classroom? No. Ajá. ¿Nadie vio el formato de PowerPoint que les... Ah, no, sí, yo sí lo vi, perdón, me confundí. Sí lo vi. En este caso, se los voy a presentar para que lo tengan con claridad. Aquellas personas que van a utilizar un PowerPoint tengan claridad en qué van a hacer. En este momento no está en modalidad presentación para que vean. Ya está aquí construido. Se compone de 10 diapositivas. Esto significa que no pueden alterar los colores ni el logo. Lo único que ustedes van a realizar es el cambiar las imágenes y llenarlo con información. ¿A qué me refiero? Me refiero en este momento se queda presentación de proyectos finales en nombre de conferencia. Ustedes acá lo seleccionarán y cuando lo seleccionan, ustedes dirán, voy a hablar de las manos robóticas. Manos robóticas. Y a lo mejor van a trabajar en individual y entonces colocaré que el autor de este trabajo es Jorge Martínez de la Vega. Si fueran más, tendrían que colocarlos. De igual forma, nuestra presentación es en enero 2021, colocarán enero del 2021. Y es importante que consideren, lo único que tienen que realizar es colocar su cursor en la imagen y poner cambiar imagen. Y ya deberían de tener las imágenes que van a modificar. Ya las buscaron. Entonces, ustedes seleccionan la que mejor les convenga de las que ya han seleccionado y dicen, ¿sabes qué? Quiero esta imagen. Insertar e inmediatamente nos cambia la imagen al tamaño que ha sido construido este template. De igual forma, quiero que se den cuenta cómo en la parte superior, en esta parte, está un apartado para que coloquen de dónde sacaron esta imagen, es decir, el www. Todas las imágenes tienen un derecho de autor y bien, si son libres, deberían de colocar la página de donde lo sacaron. Entonces, recuerden que un elemento a evaluar es dar crédito de quién es esta fotografía. De igual forma, en la parte inferior, ustedes deben de colocar el nombre de su presentación, manos robóticas, y acá tendría que estar manos robóticas. ¿Me voy explicando? Profe, Dígame. bueno, es una duda.
Si, por ejemplo, la imagen fuera nuestra, que no creo que nadie ponga imágenes propias, pero si la imagen fuera nuestra, ¿cómo se tendrá que poner? Perfecto. En este caso, si tú tienes fotografías, has creado una serie de ilustraciones, tú en la parte superior colocarías tus datos porque te pertenece. También hay que reconocernos lo que es nuestro. En este caso, tú colocarás tu nombre porque eres el propietario de esa imagen. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, pues ya viene el tipo de letra que van a emplear para el título. Y recuerden no saturarlo. Son pequeñas frases, oraciones. Recordemos la regla de los 7 elementos. Una imagen, el título y ya nos quedan solo 5 elementos. ¿De acuerdo? Tenemos otra posición. Si lo que quiero es duplicar esta, pues me voy a duplicar diapositiva y nos duplica la diapositiva para poder hacer el cambio de imagen. Quiero que sean conscientes que como ya está establecido el tamaño de la imagen, puede sufrir algunas transformaciones nuestra imagen. Entonces, consideren buscar imágenes que permita la construcción. Voy a poner esta imagen que es de discurso y la recorto. Si se dan cuenta, no me funciona esa imagen porque la recorta para poderla colocar en el tamaño. Entonces tendría que hacer una transformación de imagen porque esa imagen no me está funcionando. Entonces vuelvo a ir a archivos y digo, bueno, creo que la que me funciona perfecto es esta imagen. Y entonces voy a insertar y ya me coloca una mejor imagen. Las ilustraciones, si van a colocar ilustraciones propias, deben de cuidar exactamente la calidad. Ninguna de las imágenes tiene marca de agua. Todas las imágenes deben de verse con claridad. No está permitido poner caricaturas. Entonces, aquellos fanáticos de Bob Esponja o cualquier otra caricatura, no es el momento. También tienen una diapositiva en blanco para que puedan poner un organigrama, una imagen de la forma que ustedes quieran. A lo mejor identifican, sacan una copia de pantalla y aquí es muchísimo más libre. Tenemos otra posición, otra posición, otra posición, manteniendo obviamente nuestro logo. Aquí recuerden que va el título de nuestras diapositivas, Manos Robóticas, ya nos da el número de páginas. Pueden tener el número de pantallas que ustedes consideren. Al final deben de terminar con una frase. La frase ya viene el tipo de letra, recuerden el autor, y terminar con Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Este sería el template con el que van a estar trabajando, con el que van a realizar sus apoyos visuales. Leeré el chat, que es lo que nos están comentando. Profe, y si estamos en equipo, todos nos tenemos que presentar. No, Livni. No, Livni, caíste en tentación de hacerlo en equipo cuando podías lucirte de forma individual. No, Livni. Recordemos que si estamos haciendo una exposición donde ustedes por equipo, cada uno está trabajando un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto para la totalidad, presenta solo el que hizo la introducción. Somos el equipo número 4 y se lanza. Recuerden que en una exposición, como lo aprendieron en primero, no pueden decir, a mí me tocó. O sea, la persona que expone en segundo momento no puede decir, a mí me tocó. Son uno mismo. Entonces, empieza a hablar, has ensayado y la otra persona sabe cuál es el pie en el que entra. Entonces, supongamos que Livni inicia a hablar, ella dice cuadro. En el momento que ella dice cuadro, Mauricio, esto significa, debe de verse uno solo. Hay una continuidad. ¿De acuerdo? En este caso, continuaremos con el apartado de discurso. O sea, entonces sí podemos exponer varios, pero que tenga una continuidad, no que hagamos como que... Claro,
En esta situación, recordemos que solo 4 de ustedes, si no mal me equivoco, tienen la opción de trabajar discursos individuales. Sin embargo, también ellos 4 tenían la opción de decir, prof, yo quiero irme en pareja, quiero irme en equipo, y están en todo su derecho. ¿De acuerdo? Continuando con esto, debemos de considerar que el discurso contempla introducción, desarrollo y conclusiones. Y la finalidad del discurso es lograr la persuasión, una modificación de conducta, un cambio en el cual vamos a apoyarnos de todas las cualidades objetivas y subjetivas vistas anteriormente para lograr convencer al público. Esto nos lleva exactamente a lo que mencioné al inicio, una secuencia motivadora. ¿Cómo crear un discurso potente, un discurso que transforme al auditorio? Esto es a partir de una secuencia motivadora que se compone de 5 puntos. Llamar la atención, establecer una necesidad, satisfacer la necesidad, visualizar las consecuencias y llamar la atención. ¿Qué quiere decir esto? 1, nuestra entrada atractiva. Boom, el problema. Boom, la pregunta. Boom, la cita. Después está una situación que requiere intervención. Después explico por qué se debe de apoyar esa causa. Después, hago que el auditorio vea ese futuro cuando se rescató a la cochinilla. Veo ese futuro cuando se utilizaron las manos robóticas. Quiero que lo visualice, que vea ese sueño materializado y termino con la frase, ¿qué van a hacer ustedes para lograr este sueño? Para poder comprender con mayor claridad esto, veremos un video de un discurso estupendo creado por un alumno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Acompáñenme a verlo. Una piedra en mi camino. Y presenta el discurso Una piedra en mi camino. Sí, está aquí, presente. Adelante, Estefan. Andando en mi camino, tropecé con una piedra. Esta era igual que cualquier otra. Al mirarla por unos instantes, imaginé que tal vez un niño la habría utilizado antes que yo para divertirse. Que Miguel Ángel podría hacer una bella escultura con ella, o incluso que podría ser la piedra con que David asesinó a Goliat. En todos estos casos, la diferencia no la habría hecho la piedra, sino el hombre. Y yo, ¿saben qué es lo que hice con ella? Lo mismo que probablemente habría hecho cualquiera de ustedes. Nada. Día con día nos levantamos siempre muy temprano, aún con pesadez en los ojos, y el estrés y los problemas de un día anterior vuelven poco a poco nuestra mente. Vamos a la escuela o al trabajo, satisfacemos nuestras necesidades más básicas y hacemos nuestras labores. Siempre la misma rutina, pero sin saber realmente a dónde vamos o por qué hacemos lo que hacemos. Y este es el problema. Pude haber hecho muchas cosas en ese momento, pero ¿qué es lo que realmente hacemos cuando tropezamos con una piedra? Por lo general, la pateamos, la esquivamos o se la aventamos a alguien más. Es por esto que ninguno de ustedes logrará nada de lo que se proponga. Así es, ¿tienen alguna meta? Olvídense de ella, no lo lograrán. ¿Qué los hace siquiera considerarse especiales cuando aquí mismo hay otras 200 personas iguales a ustedes? ¿Tienen algún sueño? Abandónenlo, fracasarán. No importa lo que sea, si es que no lo han hecho ya, alguien lo hará primero o mejor que ustedes. Ríndanse. ¿Quién soy yo para decirles esto? Nadie. Yo no soy nadie para decirles esto, al igual que cada una de las personas con quien nos topamos diariamente. Tan pequeñas como para perseguir sus sueños, que constantemente se esmeran en destruir los de los demás. No depende de nadie más que de ustedes el lograr sus metas. Todos tenemos la misma capacidad, pero mientras sigamos pateando y esquivando nuestra piedra, no vamos a llegar a ningún lado. Es momento de dejar de echarle la culpa a los demás de nuestros problemas y hacerles frente. ¿La vida es dura? Claro que lo es. No se toparán con una ni con dos, sino con cientos de piedras todos los días de su vida. Pero cuando un hombre dice que no puede y otro dice que sí puede, por lo general, los dos estarán en lo correcto. La diferencia radica en su actitud por las cosas. Pregúntense, ¿quiénes son ustedes?
¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es eso en la vida que los hace más felices en el mundo? Y en base a ello construyen un objetivo y aférrense a él. Creerán muchas veces que el camino es demasiado difícil, que no vale la pena. En ese momento deténganse y volteen atrás. Miren todo lo que han avanzado. El dolor y el cansancio son temporales, pero si se rinden es para siempre y todo por lo que han trabajado se perderá. Así que si verdaderamente quieren su objetivo, comenzarán a encontrar soluciones y no excusas. Es verdad, puede que no sean los mejores, los más inteligentes, guapos o fuertes, pero no se concentren en sus defectos. Sí, aprendan de sus errores, pero enfóquense en sus virtudes. Nunca olviden que al final del día, las batallas de la vida no las gana el hombre más hábil, sino aquel que verdaderamente cree que puede. Finalmente, no existe piedra en nuestro camino, que las más de las veces no podemos aprovechar para nuestro crecimiento personal. Y yo, dándome cuenta de esto, regresé al lugar de mi encuentro con la piedra. La tomé y en base a ella escribí mi discurso. ¿Qué piensas hacer tú con tu piedra? Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Cuéntenme sus interpretaciones. Todo bonito hasta que dijo en base. Sí, sin duda, a mí me retorcí, pero fuera de eso y de 2 momentos que se les fue el aire, utilizó tonos, desplazamientos, hace una relación con un objeto con el que inicia, te invita a la acción y regresa. Además, da contexto, empieza a generar un ambiente que te hace sentir, aún con los errores con el que fue grabado el video, te genera una emoción, te hace sentir y vean esta imagen, aunque no se alcanza a percibir esa sonrisa de sentirse poderoso, de poder compartir. Antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una frase y que la tengan como base en este proceso que van a hacer. Cuando uno enseña, 2 aprenden. Esta es la frase de cierre para esta sesión. Deseo que esta Navidad la pasen extraordinario, que todos sus sueños se hagan realidad. Recuerden que hay que luchar y nunca darnos por vencidos. Recuperando el discurso de una piedra en mi camino, nos podemos encontrar con 1000 piedras. El discurso como prueba final es una de ellas, pero no me cabe duda que saldrán avante de ella. Por mi parte es todo. Que tengan una excelente noche. Adiós. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Buenas noches.